Hola Géminis, mi nombre es María Mercedes, voy a hacer tu tirada para esta semana que viene. Voy a utilizar para esta tirada el tarot de los dientes de la luz y voy a realizar una figura de cruz celta. Esta tirada nos va a permitir detectar, comprender y enfocarnos en algún problema que tú estás presentando para este momento. Vamos a utilizar entonces este mazo y la primera carta que nos salga nos va a hablar sobre tu presente. Tú estás en este momento en un 3 de pentáculos. Estás en un buen momento para realizar contratos, en términos laborales también. Tienes una buena perspectiva. Este 3 de pentáculos está siendo influenciado por un rey de pentáculos. Es decir, en realidad te sientes en una buena zona de desarrollo. Yo lo estoy viendo más como en términos laborales, como si la tirada se fuera a enfocar más en ese terreno, en el terreno del trabajo y no tanto en el terreno de lo emocional. Pero veamos qué más sigue saliendo. Tu objetivo viene determinado por el arcano mayor de los amantes. Es un arcano que nos habla muchísimo de la complementariedad. Veamos en tu pasado lejano de dónde vienes. Vienes también de un arcano mayor de la luna, de velar y en buena medida padecer una gran cantidad de secretos, bien sea secretos que tú has guardado frente a los demás o que los demás han guardado con respecto a ti. Ya la aclaramos en una segunda pasada. Ahora tenemos tu pasado reciente. En tu pasado reciente tenemos la torre, es decir, la caída de las estructuras. Esta estabilidad que presentas en tu presente, de todas formas, está marcada por un pasado muy cercano en donde hubo un derribamiento de las estructuras. Y aquí tenemos la carta que nos habla sobre el futuro. Tu futuro viene determinado por un 8 de pentáculos. Este 8 de pentáculos nos está hablando de cómo tú te estás realizando a través del trabajo y tú te estás dirigiendo a una plenitud completa, que sería un 10 de pentáculos. Mira que este 8 de pentáculos corresponde, digamos en un futuro, se corresponde con estas cartas también de los pentáculos que nos hablan del presente. Ahora veamos cómo estás en el aspecto personal, en tu expresividad, en tus sentimientos y una última carta para hablarnos de un resultado final. En lo personal, estás en un 2 de pentáculos. Es importante y es interesante cómo estas cartas nos están hablando, las de los pentáculos nos están hablando del presente y del futuro cercano. En lo personal estás en un 2 de pentáculos, es decir, en un momento de indecisión, en un momento en donde estás buscando el equilibrio, pero te cuesta trabajo conseguir ese equilibrio. En tu expresividad estás como el arcano mayor de la fuerza, es decir, los demás a ti te perciben como una persona fuerte, una persona inteligente, una persona estratégica y equilibrada. Es como los demás te perciben y como tú te estás expresando ante el entorno, no necesariamente como tú te sientas en tu interior. En lo sentimental tenemos a un 2 de bastos. El 2 de bastos nos está hablando que tú en lo sentimental muy probablemente estás ejerciendo un poder o una autoridad sobre la forma como te desempeñas tú en ese aspecto de tu vida. Y en cuanto al resultado final, tenemos un as de copas. Es decir, vas a tener una oportunidad, bien sea en el aspecto emocional, bien sea en el aspecto de los sentimientos. Este as de copas nos habla de un inicio y nos habla de entonces esa posibilidad. Vamos a repasar la tirada, esta misma tirada de la cruz celta, vamos a repasarla a ver qué más información podemos nosotros obtener con respecto a esta tirada, es decir, qué información complementaria nos da, porque así tal y como la podemos ver, pues no nos está dando como los aspectos claves. Aquí tenemos esta carta que se cayó sobre el tiempo presente. Y
pues la giramos y vemos un paje de pentáculos. Es bien interesante esto, como nuevamente aquí en todo tu presente tenemos cartas que se relacionan es con los oros o con los pentáculos, es decir, con esta posibilidad, con esta riqueza, con esta realización laboral, con esta abundancia que se está presentando para ti. Este paje de pentáculos entonces viene a confirmar esta idea del 3 de pentáculos, que es las oportunidades y la realización de nuevos contratos en el aspecto laboral. Veamos qué carta nos puede hablar de la influencia para ese paje de pentáculos. Tenemos aquí a un 4 de bastos. Un 4 de bastos que queda entonces como influencia complementando a lo que es el rey de pentáculos. Y el 4 de bastos nos habla de la estabilidad, sobre todo en términos de proyectos, proyectos que pueden ser tanto laborales como proyectos personales, es decir, proyectos laborales como tener un nuevo trabajo o ampliar aún más el campo de conocimientos para aplicar en el trabajo, pero también en cuanto a lo personal. El 4 de bastos nos habla de una felicidad que se tiene en torno a una idea de familia. Veamos aquí el objetivo tuyo. Por ahora la lectura está en todo favorable. Puede ser, Géminis, que tú estés en un momento de mucha plenitud. Veamos tu objetivo. Tu objetivo sería entonces el tema, tiene que ver con la complementariedad de lo femenino y lo masculino, representado en la carta de los amantes. Y también tu objetivo viene dado por el paje de bastos, es decir, por una iniciativa que puedes estar tú desarrollando en términos de cómo te complementas, cómo complementas en tu propia vida lo laboral con lo familiar o cómo complementas lo económico con lo espiritual, es decir, cómo tú con tu gran inteligencia de Géminis estás realizando estás llegando a esos equilibrios. Tenemos que venías de un pasado lejano marcado por el arcano mayor de la luna y estas dos cartas se giraron. Son cartas que se refieren a las espadas, es decir, a lo mental, pero también se refieren a las copas, es decir, a lo emocional. Tenemos la luna, tenemos estos secretos que probablemente o tú has guardado ante los otros o los demás han guardado ante ti, cosas que están bajo la superficie, que están sumergidas o subterráneas y que de todas formas en tiempos de luna llena luchan o propenden por salir. Aquí tenemos como complemento y como unas cartas que nos aclara el tarot el 8 de espadas, las espadas representadas por aves negras, una mujer que se mira ante el espejo. La mujer no tiene los ojos vendados, pero su reflejo en el espejo sí los tiene. La mujer no tiene tampoco las muñecas atadas, su reflejo en el espejo sí las tiene. Es decir, esta es una carta que nos está mostrando cómo muchas veces sentirse uno atado o encerrado en una situación tiene que ver más con un tema mental y sentimental que con un tema real. Entonces pueden ser problemas ilusorios que tú te estás allí armando. Y aquí tenemos también una carta complementaria y es el 5 de copas. Este 5 de copas nos muestra esta tristeza que siente. Nuevamente, pues en este mazo representado por una mujer, pero pues esto puede aplicarle a un hombre o a una mujer completamente, digamos, sin ninguna distinción. Esta mujer que está aquí representada está viendo cómo las copas se giraron, o sea, las copas se dieron vuelta y cayó el líquido hacia una especie de torbellino, hacia una especie de espacio vacío del cual no hay retorno entonces de esos sentimientos. Esta carta muestra esa gran tristeza. Entonces, probablemente tu pasado lejano no fue tan agradable, no te fue tan agradable a ti. Bueno, ahora veamos el pasado reciente, marcado por esa torre. Seguramente todos esos aspectos emocionales y sentimentales te llevaron a el derribamiento de tus estructuras en un pasado más bien reciente. Aquí tenemos una carta que nos está hablando de qué nos produjo o qué les produjo a ustedes como Géminis, qué les produjo a ustedes ese derribamiento de las estructuras y tenemos un 10 de espadas.
Tengamos en cuenta, en otros mazos, esta carta 10 de espadas es la que presenta a un guerrero que está siendo completamente derribado por las 10 espadas que han penetrado su cuerpo. Entonces es una imagen que es bastante impresionante. Aquí se representa, es como 10 aves negras que están acechando a una mujer que va caminando pues por una tierra desértica. Básicamente ese 10 de espadas nos habla de que tú llegaste al límite del sufrimiento, llegaste al límite de la traición y al límite del dolor. Eso fue lo que produjo ese derribamiento de tus estructuras y es muy probable que esa sea la causa también de toda la felicidad y la tranquilidad que tú estás viendo en este momento. Es decir, cuando ya perdiste todo, cuando todo se derrumbó, pues lo único que te quedaba era emprender nuevos proyectos y hacer las cosas mejor esta vez. Bueno, aquí tenemos en tu futuro, tenemos el 8 de pentáculos, es decir, te estás proyectando hacia una realización económica y hacia una plenitud. Y viene a aclararnos ese 8 de pentáculos un 9 de copas, es decir, las cartas son muy positivas. El 9 de copas nos habla de la abundancia, sería una carta equiparable a una emperatriz, nos habla de una abundancia en todo sentido, nos habla de una plenitud, de una felicidad y de un contacto completo con los elementos de la naturaleza. Entonces, básicamente, si esta lectura te aplica, lo que te está augurando es una gran realización que se viene ya muy pronto. Veamos aquí qué nos aclara en términos de lo personal, qué nos aclaran estas cartas a este lado. En lo personal estábamos en que estabas en un 2 de pentáculos, una indecisión entre dos elementos que son importantes para ti en tu vida. Parece que estuvieras haciendo el trabajo del equilibrista o del malabarista que trata de tener contento a un lado y al otro. La carta que nos viene a aclarar esa incomodidad, como esa falta de, o esa en cierta medida, esa incompatibilidad entre dos elementos que para ti son importantes, es la carta del mundo. La carta del mundo es la carta de los cierres de los ciclos. Es probable que en lo personal debas cerrar entonces ciclos y debas revalorar cuáles son las cosas que son importantes para ti y si no sería mejor que tú te pusieras completamente en primer lugar y dejaras algunas cosas de lado, al menos por el momento. En cuanto a tu expresividad, habíamos hablado que está marcada esa expresividad por la carta de la fuerza, que los demás te perciben como una persona fuerte, inteligente, capaz, pero miremos si hay algo que aclarar aquí. Tú, en realidad, te percibes interiormente en un 7 de bastos. Es decir, de todas formas, tú te percibes como una persona que es atacada constantemente por sus pares o por sus iguales, que serían estos 7 bastos que están aquí. De todas formas, tú tratas de mantenerte alejado de esos problemas, tratas de mantenerte en equilibrio, sin embargo, te cuesta trabajo. Veamos ahora la carta que nos habla de tus sentimientos. Habíamos tirado en un principio un 2 de bastos. Miremos si aquí hay algo para ti. Hoy en tus sentimientos. Estás en un 5 de pentáculos. Sí, ese 2 de bastos muy probablemente sea la forma como tú te presentas ante los demás y es la forma también como tú estás privilegiando todos tus proyectos, todo lo laboral, lo que implican para ti los éxitos y los reconocimientos, y estás dejando de lado de todas formas algo, como un estado sentimental, un estado mental, un estado que está hablando de tu carencia, de cómo tú te sientes una persona que en alguna medida quedaste por fuera de algo, bien sea por fuera de una familia o por fuera de un proyecto laboral, por fuera de la distribución de una herencia. Pueden ser distintas situaciones que te llevaron a ti a sentirte en carencia o en pobreza. Es importante que tú, si esto aplica para ti, seas consciente de esto y lo superes y lo compenses con los otros aspectos de tu vida. Ahora, el resultado final de toda esta tirada se resume en principio en un as de copas. Vamos a ver si hay alguna otra carta aquí que nos pueda estar dando mayor claridad sobre ese as de copas. Una reina de bastos, es decir, un as de copas, tal vez tienen bastante coherencia con la lectura y es, este as de copas es tu oportunidad emocional, tu oportunidad para volver a comenzar y está siendo apoyado, respaldado por una reina de bastos.
Es decir, mantente en esa postura, mantente en tu trono, mantente enfocado en tu trabajo o enfocada en tu trabajo, mantente buscando el equilibrio, buscando la claridad mental y bueno, tendrás entonces excelentes resultados en ese sentido. Bueno, esa es la lectura para ti. Aquí en la base del mazo nos queda el loco o el arcano cero, es decir, el inicio de el inicio de un viaje, el inicio de una aventura, el inicio de algo que es nuevo para ti. La oportunidad también de que tú seas libre y que te valgas por tus propios valores, por tus propios recursos. Bueno, y hasta aquí dejamos entonces la tirada por hoy. Que pasen una buena semana y que estén muy bien.